Hola, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un episodio nuevo de Educación Consciente, en donde tenemos una invitada muy especial, que es Mónica Pérez. Ella es artista, ella se dedica al arte. Ahorita nos va a platicar exactamente cómo es su vínculo con su parte artística, cómo la ha profesionalizado, cómo es esa parte en su vida que le da sustento, que le da función y que complementa esta parte del ser a través del arte. Entonces, Moni, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar en este episodio de podcast. Y pues cuéntanos, ¿quién es Mónica? Te cedemos la palabra con mucho entusiasmo. Bueno, pues primero gracias a ti, Clau, y a todos los que te escuchan, porque es un gran honor estar aquí platicando con todos ustedes. Y es un gran honor platicar con personas que están interesadas en estas cuestiones que muchas veces pasan como de frente, ¿no? Como que todos estamos acostumbrados a querer sentirnos bien o a que nos gusten las cosas, pero no sabemos cómo de dónde viene, ¿no? Y qué onda, qué pasa con esto, cómo se construye. Sí, así es. Entonces, pues, yo soy Mónica Pérez, estudié artes visuales en la UNAM hace ya un rato. Estudié también una maestría en escultura en la UNAM y desde ahí me empecé a enfocar un poco en tratar de entender o comprender cómo es que el conocimiento se construye. Yo en ese momento, cuando empezaba a hacer la maestría, pensaba que el material de la escultura podía ser cualquier cosa. Yo me especialicé en tallar madera. Entonces eso de entrada es algo que me encanta y que me ha conectado con el aprendizaje casi científico, con la observación de las maderas, con el aprendizaje de los árboles, del bosque, de los ecosistemas, de cómo se estabilizan pues, los lugares unos con otros, las acciones de los humanos. Entonces, por ahí empecé a meterme, a tratar de entender qué onda con esto del conocimiento, cómo se arma, de dónde viene y a dónde va. Así, como preguntas básicas, ¿no? Uh-huh. Eh, Al mismo tiempo también se me dio la oportunidad de poder empezar a trabajar dando clases. Wow. Y tuve la chance de tengo alumnos de secundaria con los que es muy fácil también empezar a hacer experimentos. Ja, no le digan a nadie. Conejillos de Indias. Conejillos de Indias, ¿no? Ajá. Y empezar a generar cuestionamientos como, ¿cómo aprenderían ellos? ¿Qué hago yo como maestro? ¿Qué hago yo como artista? Porque también te voy a contar que no me identifico como maestra ni como docente, sino que en estos mismos viajes, idas y venidas, me he identificado o me he construido mi propio término como artista enseñante, que es algo que también ya empieza como a funcionar de otra manera. ¿Por Claro. qué no ser maestro? ¿Por qué no ser docente? Si ya estás dando clases en frente de tantos alumnos. Pues porque creemos que el ser docente ya tiene un peso muy fuerte. Ya está muy enfocado a otras cuestiones que en el arte no nos interesan. Bueno, al menos a mí no me Uh-huh. interesa que sea lo que se enseña o lo que trasciende. Claro. El maestro y el docente pues tienen como este cuadro, ¿no? En el que se meten y entonces vamos a ver quién es el mejor, vamos a ver quién saca 10, vamos a ver a quién le sale más bonito y de por ahí también vemos a quién le sale más feo y todas Claro. estas cuestiones a lo largo de idas y venidas, pues se ha llegado a la conclusión de que no son lo importante y no tienen por qué tener presencia en las aulas en donde se enseña arte, ¿no? Sí. Entonces, esto ha sido complicado porque pues sí es como un poco llevar la contra a todo el sentido que conocemos de la escuela. Claro. La escuela también está como muy enfocada a esta onda pues de normar, de acomodar todo,
de hacerlo todo parejo, digámoslo de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces sí han sido como enfrentamientos, como ser un poco retador, como ver a ver qué inventas con los chavos, de repente sí llegar así al salón y decir, ¿qué vas a hacer? O sea, enfrentarte a una primera clase y tener 40 chavos de una secundaria técnica, dices, ¡ah! Y que nomás los ves como rebotan todos, pues sí te quedas así como de, pues no tengo idea de qué hacer con ustedes, ¿no? Son un material muy, que tiene demasiada vida y está demasiado en movimiento como para trabajar con ustedes. Pero a la par pues se va desarrollando esta parte que sí le da el arte a la educación, que es la reflexión, la observación, el análisis de lo que está sucediendo enfrente de ti. Pues entonces empecé a observar a mis alumnos, a ver qué estaba pasando en la comunidad, en la escuela, y a tratar de aprender y construir algo nuevo con lo que ellos estaban aportando. Wow. Entonces empecé a ver que sí había mucha relación entre el arte, la escuela, lo que se aprende, cómo se aprende, quién está aprendiendo o quiénes estamos aprendiendo, ¿no? Claro. En el mismo momento. Y por ahí salió el término del artista enseñante. Porque el artista enseñante, pensando un poco en el Renacimiento, es cuando estaban estos talleres donde tenían al aprendiz y al enseñante. Y era donde se juntaban, ¿no? Los chavos y estaban escuchando a los maestros, pero trabajaban ahí junto a ellos, pero realizaban la obra junto a ellos, pero estaban siempre ahí como pegados, pegados, pegados. Y de ahí es de donde ellos empezaban a aprender, a construir su propio aprendizaje y después sus propios estilos, sus propios discursos y demás, ¿no? Pero era esta relación como un tanto simbiótica Sí. la que se vuelve interesante para la cuestión del artista enseñante. Claro. Este, entonces, también me empecé a juntar con otros maestros, igual que somos inquietos porque somos artistas, y empezamos a trabajar en un colectivo también que se llama Nuestra Solex, en donde Ajá. también ahí lo que hacemos es que vaciamos las experiencias de los maestros, de los artistas enseñantes, cómo nos va en las escuelas, a qué nos enfrentamos, qué hacemos y demás. Pues entonces, esta es Mónica, también Mónica es hija de Inés, es hija de Mira. Francisco, Ajá. sí, es mamá de Manu Fíjate. y y es una mamá muy feliz que también ha aprendido mucho de estar interactuando con los principios de la pedagogía Waldorf. Porque Ujú. a mí me decían pedagogía y yo decía, Santo Cristo Redentor, no. Aunque yo quería, pues hacer como esta conexión, Ajá. siempre decías, no, pues no, no quiero ser pedagoga. ¿Por qué? Porque es otra vez entrar en este cuadro, ¿no? En este limitantes. Y empezando a buscar todos estos, explorando todas las posibilidades, pues llegamos también a la pedagogía Waldorf, en donde ya llevo 6, 7 años con Menú, y de Ujú. donde he aprendido también muchísimas cosas para empezarlas a transportar Claro. a la escuela pública, que es lo más bonito. Sí, oye, esa tienes la raíz de la educación. O sea, es una raíz porque es este lugar donde sí o sí tienes que ir. Es la obligatoriedad en su máxima expresión de la educación, en donde no hay manera de elegir y de escoger. Llegas a ese lugar y ese lugar es el que se va en donde vas a encontrar una diversidad tremenda. Y bueno, aquí me encanta la presentación que has dado porque sin decir el currículum de manera textual, estudié para ser maestro y me dedico a meter a niños al aro, no, nace desde otro lugar muy genuino que es la conexión, la observación y ese lugar creo que es el que me llevó a conocerte, a tener el gusto de conocernos a través de la pedagogía Waldorf, que definitivamente llegó a mi vida también a través de mi hija Ana. Son compañeros, Manu y Ana de salón, y encuentras este universo en donde la educación se ve desde un lugar más orgánico.
a pesar del nombre de Pedagogía Waldorf, que parecería un nombre fuerte, un nombre que, como bien dices, encuadra y pone a todos en el mismo lugar, pues lejos de eso no estandariza, no hace este prototipo de gente que todos el mismo libro, todos el mismo cuaderno, todos la misma idea, sino que hay esta posibilidad de cuestionarse y de donde creo que se rescata más el inicio de la escuela, ¿no? La escuela nace desde un lugar de ocio, o sea, parecería que era un lugar donde todos teníamos que ir de manera obligatoria y no, la escuela nació siendo un lugar donde los filósofos se sentaban, se cuestionaban de la vida y decían, Sí. ¿por qué será que esto pasa? ¿Por qué será que aquello pasa? Y empieza a nacer la escuela como tal, ¿no? Este lugar de disfrute, de compartir con el otro, de encontrar y de observar, como bien dijiste, la vida y los recursos que nos rodean. Y de ahí empezar a aprender cómo hacerlo más funcional a mi vida. La verdad es que es muy simple el concepto de la escuela, es muy simple, pero lo hemos complejizado al paso de la historia humana porque empieza a nacer este ego dominante del Ujú. maestro, de yo te enseño, yo te digo cómo, yo te Sí. llevo al lugar, yo te voy a dar el éxito, yo te voy a hacer productivo, yo te voy a enseñar y tienes que hacerme caso a mí. Y en esta colaboración se empieza a perder toda esta naturalidad y esta esencia del cuestionamiento y el pensamiento crítico. Y ahí es Exacto. donde me vinculo mucho a esta historia y el por qué hoy estás de invitada aquí, porque tienes esta experiencia en la escuela, pero también tienes esta experiencia muy grande en el arte. Y entonces, ¿cómo se ha vinculado de manera profesional? ¿No? Porque se oye muy filosófico, muy utópica esta idea del pensamiento crítico y todo, pero quizás a veces como papá dices, ¿y cómo le hago, no? O sea, ¿cómo llego a que mi hijo sí se eduque o sí tenga éxito o sí Ujú. tenga esta trascendencia en la vida a través del arte, ¿no? Porque yo he vivido en el arte, también yo fui bailarina, hoy mi hija estudia en la Escuela Nacional de Danza, está haciendo la licenciatura en danza y uno de los grandes cuestionamientos es, se va a morir de hambre, ¿no? Esa es la creencia colectiva de va a morir de hambre. Y pasa lo mismo con los artistas plásticos, con los músicos, como de, y de verdad no vas a estudiar una carrera de veras, una carrera que te sostenga, que te soporte, ¿Algo serio? algo serio, algo que de verdad te lleve. Y esta creencia ha sido una de mis grandes metas a ir Ujú. transformando a través de mi hacer, porque de verdad que he vivido a través del arte, vivo a través del arte y no me he muerto de hambre, ¿no? Entonces, ese es mi claro ejemplo, pero muchas veces se ve muy lejano. Pero tú que Sí. has estado en escuela, que estás vinculada a esta parte gubernamental, que es la Secretaría de Educación Pública, ¿no? O sea, este lugar que es esta institución que te dice cómo, cuándo y a qué hora, pero que también permite que entren este tipo de experiencias a las aulas. ¿Cómo sucede? ¿Qué pasa? ¿Cómo le darías una idea a un papá de que esto es viable? Pues mira, en un inicio, ahora sí que en el inicio, todo era como muy underground. O sea, así tal cual, todo era de la puerta del salón para adentro, ¿no? Claro. Porque sabía que, pues que estaba tocando cosas que muchas veces te dicen que no. Y Sí. uno que es inquieto, Ajá. de repente sí decías, pues bueno, yo no voy a evaluar a los alumnos. O sea, tan simple y tan sencillo. Cuando me pidan las listas, pues a todos les pongo lo mismo. O sea, no va a haber una cuestión evaluativa como se acostumbra en la SEP. No, vamos a Ujú. tener un examen, vamos a ver cuántas firmas tienes en tu cuaderno, ¿no? Cuántos sellitos Ajá. tienes de orejita, o si Sí, tienes sellitos de sí burrito. trabajó. Sí O sea, trabajó, no trabajó. dijimos, no, eso no va a suceder en estas sesiones. Entonces, desde empezar a conocer también a la SEP como sistema, a ver por dónde lo podía yo, como burlar un poco, dije, ok, si eso es lo que a ellos les gusta, que haya una evaluación,
pues yo voy a generar otra evaluación como paralela, ¿no? Ujú. Entonces yo decía, pues yo voy a evaluar que los chavos avancen, que empiecen en el punto A y que lleguen al punto B. ¿Cómo voy a hacer esa evaluación? Que es algo que los maestros muchas veces dicen, eso es imposible. Pues lo que se tiene que hacer es observar. Claro. Lo que tenemos que estar atentos, ya sea con tu hijo o con tus alumnos o con lo que sea, es empezar a observar y a tener tus cuestiones como administrativas planeadas Ujú. desde antes para que lo demás lo puedas dedicar a esa observación y ese análisis de todos los niños que tengas enfrente. De Ya. repente cuando dices todos los niños que tengas enfrente, pues de repente hay veces que han tocado 750 niños, ¿no? Esa santa madre de Dios. Sí. ¿Cómo observas, cómo evalúas a 750 personas, chavillos? Pues te empiezas a dar cuenta que con el arte también podemos hacer como grupos o que el mismo grupo grande de niños empieza a generar sus propias comunidades pequeñas. Claro. Y entonces yo iba diciendo, pues ellos también se están observando, ellos Sí. también se están analizando, como lo hacen un poco en Waldorf, no nada más que en Waldorf pues los grupos son muy pequeños, Ujú. entonces la maestra tiene como esa parte un poco más sencilla, que no digo que sea fácil, sino No. menos complicada con tantos, pero acá lo que sucedió es que los alumnos se empezaron a volver como muy importantes en esa cuestión de que ellos eran los mismos observadores y ellos tenían una participación activa en lo que empezaba a suceder. Y entonces era al final ya nada más decirles, ¿cómo observaste que sucedieron las cosas con tus compañeros? Y de repente a los maestros les encanta, ¿no? Que hazme un resumen de cómo observaste las cosas con tus compañeros y me traes una hoja escrita. Y Ujú. luego cuando dices, no tengo 10 alumnos, tengo 750 alumnos y tengo que leer 10 hojas escritas. Dices, no, o sea, no. Bueno, entonces aquí ustedes, chicos, vamos a platicarlo, lo vamos a hablar y rápidamente en las sesiones del último día de clases me van a platicar qué sucedió. Rápido. Escojan las palabras, escojan las imágenes, escojan si quieren fotografías, lo que tengan, pero me lo van a explicar rápido. Me van a decir si avanzaron o no avanzaron. ¿Cómo se sienten? Se sienten que empezaron pues con miedo, temerosos y demás, y cómo están ahorita, ¿no? Ujú. Entonces, por ese lado la SEP pues empezó a decir, bueno, sí hay evaluación, ya no Claro. me preocupa por eso, sí los evalúa, sí los está llevando a la reflexión, perfecto, adelante. Otra cosa que también se empezó a hacer con ellos fue que se les empezó a dar, como lo hacen en Waldorf, dinámicas de ritmo, o sea, tal cual siempre, siempre, siempre. Todos los lunes es lo mismo, todos los miércoles es lo mismo, todos los viernes es lo mismo, ¿no? Y que aunque estás en una escuela pública, te das cuenta que todo esto funciona de la misma manera, porque Claro. todos somos humanos y todos somos personas, ¿no? Ujú. Entonces empecé a ver también que si todos los lunes era lo mismo y todos los lunes intenté cantar como cantan en Waldorf. Y la primera vez que canté, pues dije, los chavos de la técnica me van a apedrear, se van a reír de mí, decía yo, me Ajá. van a aventar algo, ¿no? Lo que tengan a decir, maestra, qué ñoña, qué cursi, que pues Sí. la sorpresa fue que no, que en el momento en que empiezo yo a cantar, y tampoco soy cantante, ¿no? Simplemente es decir, pues voy a cantar y les voy a decir que me sigan, pues ellos empiezan a seguir la canción y la máxima sorpresa es que por muy ñoña que fuera o cualquier cosa, pedían más canciones. Y se acostumbraban a iniciar las clases cantando. Wow. Entonces dices, ahí está el ritmo, ¿no? Vamos a iniciar clases cantando. Después de que cantamos, pues los lunes les toca hacer una narración o los miércoles dibujamos y los viernes nos evaluamos todos juntos. Entonces se fue haciendo todo como muy sencillo, Claro. porque era darles el tema, era conseguir la canción, era enseñarles técnicas de dibujo
que lo lograban maravillosamente porque eran técnicas que se trabajan en la escuela de arte. No era, ya les traje su fotocopia y colorenla, no, Ujú, sino que ellos en verdad sienten que aprenden y que dibujan y que wow, ¿no? ujú, Y que tienen objetos que están enfrente, observando, claro. otra vez, analizando, dando su punto de vista sobre los objetos, sobre las cuestiones que tienen enfrente. Cuando ellos se dan cuenta de que hay quien los escucha, que hay una clase en donde ellos pueden expresar, hablar, observar, cantar, hacer cosas, tomar decisiones y ser escuchados por la comunidad, pues entonces sí ya se ponen así de manitas sueltas y dicen, maestra, Ajá, vámonos, vamos, ¿no? a donde usted nos Y ya guíe. cooperan. Ujú, Y creo que también funciona cuando lo empezamos a plantear con los chicos, ¿no? Con nuestros propios hijos, les vas dando como esta estructura y luego ya nomás les vas poniendo como las cositas o los temas que hay que revisar de vez en cuando y, claro. y pues va, ¿no? A fluir. Y creo que eso fue como lo más complicado, como cuando vas surfeando, ¿no? Sí. Empiezas y no te puedes parar en la tabla y te caes y la ola te tumba y te vuelve a tumbar. Y sí, de repente hubo días en que decía yo, mátenme por el amor de Dios, me van a venir a revisar mi planeación. Obviamente hay planeaciones, todo está como muy, muy normado. Se tienen que cubrir todas las necesidades de la SEP, todo lo que la SEP va a pedir para Ajá, después hacer lo que se me da la gana. Sí. claro, claro. En este sentido, ¿no? De poderlo adaptar a cada grupo, de poder a lo mejor brincar un poco las normas, obviamente sin que nadie se ponga en riesgo, tomando en cuenta la seguridad de todos los chavos y demás, pero Claro. dándoles la posibilidad de abrirles una gran ventana a través del trabajo artístico que ellos mismos empiezan a tomar en sus manos, más en secundaria, ¿no? Donde Claro, ese están, lugar donde pareciera ese lugar terrorífico de la adolescencia donde dicen, no, por favor, no quiero llegar a ese lugar. Y conecto con ese lugar donde hablas de que no es la fotocopia de colorea lo que yo quiero que colorees o dibuja lo que yo quiero que dibujes, sino esta realmente concepción desde adentro para expresar afuera. ¿Qué me hace sentir eso que estoy viendo? ¿Cómo lo veo? ¿Qué me provoca? ¿No? Y que sin juicio alguno, porque muchas veces aparece también este juicio, es que eso está mal, ¿por qué agarraste tal o cual cosa y la dibujaste? Estás enfermo, o sea, ya he percibido a veces que hasta los niños dicen, no, no, no dibujes eso porque van a pensar que estás loco, ¿no? No, es permitir esta expresión del ser. Y que si a veces es incómoda ver lo que está expresando un niño, lo que está expresando un adolescente, es un gran mensaje para ver qué es lo que está sintiendo, cómo respeto, cómo escucho, cómo hago esa escucha activa de eso que está pasando. Y desde ese lugar, pues también educas, ¿no? O sea, desde ese lugar se siente un poco más escuchada la persona. Habrá quien no pueda hablar, ajá, habrá quien desde no el tenga que respeto los dibujar. empiezas como a recibir, ¿no? Claro, Hace ratito decías que de repente al artista también se cree que es como, wow, uno que está bien lejano y todo, y que sí, el maestro también tiene como esa connotación, ¿no? De que sí. es el ser supremo que me va a venir a llenar de luz. Pues Ajá, creo que no, creo que ahí es donde con este respeto que estás mencionando, pues podemos empezar a amasar cosas muy bonitas para ellos, porque también hay que pensar que pues en las escuelas públicas se viven otras realidades, ¿no? Que muy diferentes a las escuelas, pues a la escuela Waldorf, a la pedagogía o cualquier otro tipo de escuela que esté como un poco más cuidada, como con un poco más de atención, ¿no? ujú, Entonces cuando estos chavos empiezan a darse cuenta que sí es importante, que sí hay mensaje, que sí los escuchan, pues empiezan también a plantear la posibilidad de transformar la escuela. sí. La escuela que era un lugar sucio, mugroso, violento, que estaba feo, que Mm, no les gusta, ¿no? Porque ellos mismos se expresan muy feo de sus escuelas.
les empiezas a trabajar toda esta parte y dices, pues si logramos embellecer tu cuaderno, tu trabajo, logramos embellecer un salón, podemos embellecer la escuela, ¿cómo ves? Y pues ellos luego dicen, sí, claro, adelante. Y entonces empezamos a buscar espacios de la escuela que estuvieran muertos, abandonados, sucios. Y a decir, pues los vamos a limpiar, los vamos a recuperar, los vamos a dejar bonitos y después vamos a ir a tomar clase ahí. O después vamos a permitir que haya cosas que sucedan en estos espacios bonitos. Se empezaron a hacer muchísimos proyectos muy bellos de retrato en blanco y negro, siguiendo las líneas de un fotógrafo que se llama JR, que Ujú. retrata a las personas así como en un primer plano muy, muy cerrado, pero que destaca toda esa expresividad, todo eso que tiene un rostro, ¿no? Y luego los hacen en formatos grandísimos y los pega en las paredes de muchos lugares, de zonas de conflicto y demás cosas, ¿no? Claro. Y Ujú. ese proyecto lo llevamos a la escuela y bueno, les encanta trabajar la fotografía en blanco y negro, les encanta seguir cantando, les encanta empezar a expresarse con el cuerpo. Hacemos proyectos de cartografía donde ellos sondean toda la comunidad que tienen, que los rodea, cómo es, qué les da miedo, qué no les gusta, y todo lo plasman en un mapa y después pueden bordar el mapa en un trapo, en un calcetín, en una playera. O sea, como que se empiezan a adaptar, bueno, no adaptar, sino a apoderar de lo que es su entorno. Y Ujú. van tomando esa decisión de irlo transformando tal cual. Eso es Claro. algo de lo que a mí más me ha resultado hermoso, porque creo que muchas veces todas estas ondas del bullying, pues de la violencia en las escuelas, las drogas y demás, tiene que ver con que estos espíritus están como muy tristes, muy solos, Ujú. muy abandonados, muy aislados, a los que pues nadie les pone atención. Ujú. Y en el momento en que ellos dicen sí hay cómo y sí hay quién, pues solitos se empiezan a llenar en el corazón, a sentir que eso vale la pena y empiezan a transformarse todas esas mañas y todas esas cosas Sí. que son como muy complicadas, ¿no? De repente la SEP dice, ay, queremos hacer un proyecto, un programa para que ya no se bulen, pero no se toman en cuenta todas estas cosas, ¿no? Se Sí. sigue tomando así como, a ver, siéntense, les va a pasar una diapositiva de Ajá. por qué está mal que se bulen, Ajá. pero hasta ahí queda, ¿no? Ajá. Entonces de repente hay que, creo, pues habría que tomarlos en cuenta como estos seres, aparte, ¿no? Tienen 12, 13, 15 años, Ujú. están floreciendo a la vida y Ujú. nosotros los tenemos sentados en una silla y dices, ay, no, qué Sí. horror. Sí, sí, súper complicado para ellos desde esa silla, desde esa quietud, desde ese vorágine de hormonas que está pasando biológicamente adentro del cuerpo, solicitar quédate quieto y en paz y respeta al otro, cuando ni siquiera sé cómo respetarme a mí mismo. De ahí nace todo. Y acabas de decir una palabra clave, que toman la decisión de hacerlo. Cuando tú tomas una decisión y tienes la intención de hacer algo, es lo más genuino que puede tener el ser humano. Porque cuando hay intención, hay este lugar de, o sea, hasta la misma palabra te lo dice, ¿no? No me voy a ir a ¿Sí? las raíces de las palabras, pero la intención te está diciendo que viene de adentro para afuera. O sea, tú vas a Claro, generar esa línea conductora de lo voy a hacer desde un lugar de convicción, no porque alguien me dijo, pon esa silla en su lugar o no pintes las mesas, dame algo donde pintar, ¿no? O sea, si mi impulso biológico me está llevando a pintar paredes, a pintar mesas, y sabemos que en esa edad ya no se debe de hacer, canaliza. Canaliza esa energía porque algo quiere comunicar. No está ahí nada más porque sí. La biología, el universo es muy sabio y sabe sí, por qué hace cada cosa y por qué aparecen esos impulsos en los humanos. Y entonces, si no lo sabemos respetar, si no lo sacamos a través de un movimiento, a través de una canción, a través de una escultura, esas vibraciones se quedan paralizadas y entonces generamos estrés. Se genera sí, estrés, o sea, es tan simple como pensar en ello, ¿no? Yo a veces veo
Yo trabajo más con niños preescolares, con niños Ah, pequeñitos, y es impresionante ver el nivel de estrés que genera un dispositivo eléctrico en su cerebro. Y esto ya hablando desde la biología, desde este lugar de tanto impulso eléctrico, terminan estresados, pero no porque su cuerpo se estrese o porque generen ansiedad, es porque tocaron esas fibras que aún no están maduras y que estás sí, picando, 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 picando con cada impulso eléctrico que está recibiendo ese cerebro en formación, ese cerebro pequeño. Y después nos cuestionamos por qué hay niños con TDA, por qué hay niños autistas, porque a los 4 o 5 años dices, wow, es un alma en formación y ya estamos hablando de diagnósticos muy severos. Entonces, creo que esta escucha activa, yo también he tenido una reinterpretación muy importante del maestro, de la figura del maestro y del docente hacia un guía, hacia un contenedor del espacio sagrado para que de ahí aflore lo que tenga que aflorar. O sea, creo que para mí la mayor función como maestro, que ya para mí ya es un acompañante, un compañero, un facilitador del proceso educativo, es más permitir que el niño encuentre qué es claro. eso que me hace sentir mal, qué no me gusta y cómo tú, arriba, adulto, que ya pasaste por varias experiencias, ¿cómo te pega eso? ¿Cómo te pega cuando el niño te dice, no me gusta lo que estamos haciendo? Ajá, ¿Conectas desde el ego o conectas desde la escucha de decir qué está pasando con él? Que siento que muchas veces eso pasa también con el maestro, con los que están frente al grupo. Y aquí directamente me voy a la esencia del ser, o sea, porque sí, los niños necesitan esa contención, esa oportunidad, ese espacio, pero ¿qué pasa con el que está de este lado del aula? El que lleva a cargo a esos responsable. 700 niños de los que hablas, ¿no? Y creo que ahí hay un área de oportunidad también bien importante. O sea, quizás nosotras como maestras, como contenedoras, ya pudimos escalar ese pasito de evolución de decir, ya lo puedo ver, pero ¿qué pasa con los maestros que todavía no lo ven? Que todavía me enoja que no me haga caso, me enoja que no se siente, tengo que gritar para que me haga caso, ¿no? O Ah, sea, el nivel de voz lo tengo que sacar y eso también me afecta a mí como persona, como humano. sí, Y creo que el arte permite esto, porque algo que yo noto en la pedagogía Waldorf y en el arte en general es que es silenciosa. El salón, el aula, es sí. silenciosa. Yo me asombro a veces de ver niños de preescolar sentados en silencio, no condicionados a cállate y el candadito te lo vas a poner y tiras la llave, no, puestos desde este lugar de escucha de qué va a pasar, qué voy a Ujú. descubrir, para dónde voy. Y esto, ¿cómo lo logra el hacer una figura de arte, el cantar, como bien decías, la danza, la música? ¿Cómo lo logra en tu hacer que estás ahí haciendo programas, planeando cosas? Porque aunque no sea la planeación que pide la SEP de escriba cada minuto qué es lo que va a pasar, hay una planeación porque estás Sí. creando todo el tiempo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo esto lo llevo a este a este B? ¿Cómo sucede a nivel espiritual la educación? Pues fíjate que ahí a mí me ha ayudado muchísimo otra vez Waldorf y me ha ayudado mucho a entender esta onda de los septenios y Ujú. en qué septenio están colocados ellos. Sí. Saber que ellos llegan a primero y secundaria cerrando un septenio y abren septenio en segundo de secundaria, ¿no? De entrada ya ahí como que vas entendiendo que llegan niños pequeños, con muchos miedos, porque obviamente se van a enfrentar a este desdoblamiento Ujú. y van a salir jóvenes. Y desde ahí empezarlos a respetar y tratar de no trabajar con el miedo, como decías, ¿no? El candadito y todo esto, porque es algo que ellos en este septenio, en ese momento exacto de su vida, es lo que más les puede pesar, Sí. es lo que más les puede doler, lo que más los puede sumir en donde están. Entonces es más bien como un antimiedo, Ujú. como vamos a trabajar para que tú estés bien,
en claro. esta clase te vas a sentir bien. Y es muy simpático porque hasta hay muchos chavillos, casi siempre los más latosos hacen el mismo comentario, que Ajá. dice, maestra, en su clase me siento como si estuviera en la iglesia. Dices, Sí, ok, es como el referente que ellos tienen claro. de un Sí. lugar en donde pueden estar en calma, Ujú. tranquilos, digo, no conocen otro, pero la iglesia les da como ese ser y piden, ¿no? Dicen, vamos a cantar como en la iglesia. Ajá, Ah, sí. pues cantemos, ¿no? Yo creo que ahorita que hablabas de la voz del grito, creo que sería muy bonito cambiar la voz del grito por la voz del canto Claro. y por esta escucha, ¿no? Ujú. Y tratar de, pues, de borrar todas estas agresiones que tenemos como adultos hacia ellos y buscar entenderles en este sentido humano del momento, espíritu, cuerpo en el que están. Sí, Y que las actividades las tengamos como muy organizadas para ellos, que sepamos cuánto tiempo se tardan en dibujar o cuánto tiempo les damos para dibujar, cuánto tiempo les damos para cantar. Nosotros controlar todos esos factores externos sí, que a ellos les van a generar angustia y estrés sí, y dejarlos a ellos que fluyan en si quieres llamarlo limbo del arte, que sí, estén como a gusto, sí. explorando, observando, Ujú. criticando, porque sí se llega a la crítica, al análisis, a la síntesis. Hicimos un proyecto donde analizamos todo el siglo XX junto con el maestro de historia a partir de las vanguardias artísticas. Claro. Ujú. Entonces era la música, la danza, las artes, la arquitectura, pero también los nazis, la guerra, los estadounidenses, la guerra de Corea. O sea, cómo un planeta durante un siglo completo se dedicó a destruirse, ¿no? Claro, Hasta el proyecto se llama Instrucciones para aniquilar el mundo. claro, sí, Y qué después buscar con ellos qué harían ustedes precisamente para evitar todo esto. ujú. Ya vieron que la música lo habló, los pintores, la escultura, los bailarines, Dios mío, las coreografías que se hacían en los periodos de entreguerras, este, todo lo que sucedía en el mundo del arte, cómo explota con tanta angustia, terror, miedo que trae la gente, y Sí, cómo ya se empieza a abrir, a tranquilizarnos hacia los 60, donde ya todo es así como más groovy. buena onda, las exploraciones son de otro tipo, pero tratar de entender ya toda esta cuestión y analizar toda la historia de un siglo a través del arte, pues ya es maravilloso. Y tener un cómplice que te diga sí en una escuela de estas, que te diga el maestro de historia, sí va, yo me rifo y lo hacemos, Sí, dices, órale, ¿no? Que creo que es de lo que va a empezar a pasar ahorita también en sí, las escuelas, que se totalmente. van a empezar a tejer estas complicidades y esperemos que fluyan muy bonito para el bienestar de estas almitas y estos chiquillos que están en nuestras manos todas. Totalmente, es lo que hace sentido. Este tejido docente es el que va a permitir que esto suceda. Y de verdad parecería que tú diste un ejemplo ahorita de la historia, pero por ejemplo la danza tiene este vínculo también al ser muy física con Ujú. esas materias físicas que suceden, ¿no? O sea, una vez me tocó explicarle a una niña el giro a través de la física y dijo, o sea, eso lo vi en física. Le digo, pues fíjate cómo tu cuerpo es tan físico que te conecta directamente con eso, con el movimiento de centrífugo, Sí, cómo se abre, se expande, se cierra la energía, eh, hasta dónde puede llegar una dirección, una trayectoria, la velocidad, la aceleración, todos estos conceptos que todo. parecen que son externos, que los tenemos que manejar desde el libro de texto nada más y con problemas, porque además el Ay, nombre problemas me parece tan caótico, o sea, ay, terrible. de decir tu cuaderno de problemas, ya dices, no lo quiero ni ver, o No sea, quiero ver. no quiero acercarme a ese lugar. Definitivamente es un rechazo subconsciente ante la materia, ¿no? Y cuando entienden que está conectada con ellos mismos y lo experimentan, lo viven, se mueven, dicen, wow, ahora sí me quedó claro.
ahora sí lo entendí. Y esa parte es algo de lo que en mi historia personal he vivido, porque yo hice carrera de danza clásica. Cuando termino a los 18 años me dicen, tienes que estudiar una carrera de a de veras, ¿no? Ahora sí viene la de a de veras. Yo agarré, me acuerdo, con el dedo piqué y dije, ingeniería en alimentos. Todos así de, Bien. ¿cómo ingeniería? Entré y fui muy exitosa en la carrera, o sea, estudiando matemáticas, una ingeniería, fui muy exitosa. No me Ajá. gustó, no conecté, o sea, dije, no, gracias, ya hice lo que tenía que hacer, me voy a seguir con mi camino, que es lo que me gusta, mi función, pero estaba completamente habilitada porque toda mi carrera fue muy física, fue muy sensorial, la experimenté, entonces me fue muy fácil entender las matemáticas y no me tuve que matar horas y horas y horas Ajá. estudiándolo para entenderlo, para comprenderlo. Entonces, creo que el arte es este cimiento, esta conexión entre ciencia y espíritu que hoy en Sí, día ya se empieza a oír más. Ya se escucha cada vez más la ciencia y el espíritu, cómo tienen que hacer clic para el como un desarrollo todo, humano. ¿no? Como que el conocimiento en ningún lado tiene por qué estar dividido, Exacto. sino que el conocimiento hay que entrarle en la totalidad, hay que Ajá, entrarle a explorarlo completito. sí. Igual, para levantar una escultura, yo quería estudiar física cuántica antes de entrar a estudiar arte. O sea, y de repente llegas a escultura y dices, "Ah, aquí estaba la física cuántica, pero sin tener Ajá. que hacer cálculo matemático, ¿no? O sea, que era lo que costaba. Y que es tan Entonces, simple el concepto de física cuántica. Si lo ves, fuiste del macro al micro, o sea, sí, llegaste al micro. así Sí. tal cual. Entonces, abrirles esta posibilidad a todos ellos, Ujú. creo que es la misión del artista enseñante en este caso. Claro, le acabas de dar toda la potencialidad a esa figura para poder aprender a través del arte, pero además no aprender desde el sufrimiento, desde el dolor, sino desde esta posibilidad de la inspiración Sí, y el cómo genero también mi propia esencia artística, ¿no? O sea, cómo ya lo vi del maestro, ya lo vi del artista enseñante, ahora cómo lo explayo yo y me convierto en un artista. Esa ajá, posibilidad que le das a los estudiantes es maravillosa porque entonces sí estás creando un ser en potencia y no estás moldeando un ser, ¿no? Que esa es la ajá. parte en donde yo ya digo, no puedes moldear a nadie, nadie Por puede ser favor. moldeado por nadie porque si no vamos a seguir siendo esta sociedad que piensa que todo el exterior tiene el poder sobre él, pero menos él puede hacer un cambio importante sobre la vida y sobre lo que sucede. Y hoy es día de enseñar esa parte, de decirle, está en ti, tú lo Toma puedes hacer, acción, tú lo tienes que disfruta experimentar donde quieras. y solamente ser guardianes de ese espacio Ujú. sagrado para que suceda. Sí, Creo que esa es la función hoy en día de los que estamos de este lado como maestros, que ahí nos pusieron como figuras, pero que en realidad somos estos guías, estos facilitadores de resguardar ese espacio ajá. sagrado de sabiduría. Ya no es al cubo así, sino nada más es como ir diciendo por aquí, por acá, por ahí. Ahí vas, ahí vas, ahí vas. ¿No? Como cuando van Exactamente, creciendo y caminando los niños. Nomás vas ahí. totalmente. Sí, esa forma me parece muy bonita. Y pues, Moni, ha sido delicioso platicar este tema, la Pues verdad. Conocer esta parte también, porque te conozco, te veo todos los días, sé que trabajas con el arte, te he visto también en el CNA, en el CENART, que es esta meca donde están los artistas, también te veo por ahí. Y entonces ha sido delicioso, pero ¿qué viene para Mónica? ¿Cuáles son esos proyectos concretos en donde dices, por aquí avanzo, por aquí sigo y esta es mi misión de vida? Pues mira, eh, tengo una página web donde está todo como el archivo de todo esto que ha sucedido. Se Ajá, puede encontrar artistavisual.net, así ok, tal cual. Y ahí perfecto. hay como archivo también por si alguien quiere encontrar planeaciones, ayudas. Ah, Ahí está todo esto que se ha ido construyendo. También ahí está alojado nuestro podcast, te digo que este de No Estás Solex, ajá.
con todos los artistas enseñantes de la Ciudad de México. Bueno, no son todos, somos algunos, pero somos Claro, poderosos. pero están Estamos, unidos para ahí la estamos misión. unidos y Sí, haciendo escuela, ¿no? claro. También, como dices, me toca participar muchas veces en el CENART formando maestros. Wow. Hay diplomados que se hacen especial y específicamente para los maestros de la SEP y a mí me toca, afortunadamente, me han invitado a participar en varias ocasiones y me toca dejar todo esto también pues con los colegas que se quieren aventar a hacer todo esto. También me toca con la UNAM en la UBA de Tlatelolco. Ujú, Ahí también trabajamos con los maestros de bachillerato, ujú, de los conocidísimos bachos, estas prepas que son claro, como que hay más. Ahí sí. también me toca trabajar y capacitar a muchos, muchos, muchos maestros por ese lado. Entonces, ¿qué queda para mí? Que me di cuenta que el arte puede hacer cambios y que puede lograr cambios muy significativos en las personas. Ujú, Y las personas son las que arman la escuela y las personas son las que arman la institución y las personas son las que arman la empresa. claro. Entonces, con otros amigos nos dimos cuenta de esto y dijimos, pues vamos a empezar a mover que el arte pueda también cambiar las empresas, que el arte pueda Puede. tener cosas nuevas, formas nuevas de relacionarte con tus empleados, con tus colaboradores, con tus clientes, y empezamos a crear esto que es bien nuevo, que apenas estamos iniciando, que se llama Artishane. Ajá, Y sí. artishane.com tiene esa misión o esa búsqueda de estar viendo qué puede hacer el arte por tu negocio y por ti, Ah, por tus wow, clientes, qué desde poderoso. desde la oportunidad de poder transformar o embellecer el punto de vista, pues Ujú. ver hasta dónde se llega. Y ese pues ya es artishane.com. Ahí está otra. De Ahí todos modos, está las otra. vamos a poner en la pantalla para que todo esté muy, muy bien accesible para ingresar a todas tus redes, tus redes sociales, cuáles son. Esas son Mónica Pérez. Seguro aparece o aparece como muñequita de ciudad. Ajá, No nombre me las sé artístico. exactas. Bueno, Artishane sí aparece tal cual. Y Ajá, en la de artistavisual.net, ahí están también los vínculos para llegar a todos los proyectos. Porque ajá. hay un proyecto muy bonito en Instagram que se llama 33 Artes. Ujú, Ahí están todas las evidencias de todo lo que se ha hecho en la secundaria en donde estoy ahorita, que es ajá. la técnica 33, por eso es 33 Artes. So, hay Ah, como muchas cosas, pero ujú, estas son como las dos betas, ¿no? Donde sale todo claro. Sí, el es rizoma. de donde te arrancas para llegar a esos destinos muy específicos. Exactamente, porque este rizoma está tan enredado que luego ya ni me lo acuerdo. Exactamente, sí, no, no, llegas a lugares inconmensurables en donde, ¡boom!, ya todo se hace muy grande. Y qué bonito que estés trabajando con las empresas, porque si hay un siguiente nivel de frustración, de, de abrumación, es la Ay, empresa. sí. O sea, casi que sales de la escuela para entrar a la empresa y convertirte en ese productor condicionado a Sí, horarios, a no entender, a hacer porque necesito dinero, y toda esta serie de problemáticas adultas en donde la gente se desconecta de su ser de manera muy importante. sí, como que Entonces, qué sales de la padre. escuela de estudiante de frustración Ajá, para graduarte como un profesional de la frustración y del estrés. Y de exactamente. ti Y trabajar. entonces ahí haces también un cóctel bien importante de cómo todo lo tóxico que puedes llevar a tu vida como ser humano, ahí aparece en esos espacios y sí, sí me ha tocado ver que de repente es que ya no aguanto, ya me quiero ir, pues cómo no, yo también correría de ahí, ¿no? De Yo esos también quise lugares, ir. pero luego no sabes cómo correr porque nunca se despertó en ti esta confianza, esta valoración, este potencial, porque nunca se desarrolló. Te desarrollaron un cerebro, te desarrollaron una ser muy Ajá, maquinita, pero no te desarrollaron esta parte de la confianza en la vida misma, ¿no? Y sí, te desconectas. Piensas que y la vida te quita todo, que solo es para los suertudos, que solo es para la gente que tiene éxito y resulta ajá, que no, que todo está dado, solamente que no lo has podido ver. y que Ujú. por algo los artistas, a fin de cuentas, no nos morimos de hambre. Exactamente.
no te mueres de hambre porque sabes que está ahí. Esa cosa intangible que no sabes de dónde viene, pero que sostiene, ahí está. Y esa es la gran virtud del artista. Que exactamente, hay que compartir ahora. Confiado de la vida y pareciera una figura muy, muy laxa, pero es lo más poderoso que hay para el ser humano, el tener esa concepción de tranquilidad y paz en la vida. Lograr llegar a ese estado. Ojalá y lo logremos mucho. Y lo vamos a lograr, vas a ver, yo confío mucho en que la humanidad va a llegar a ese lugar, va a llegar a través de todo lo que está pasando mucho y es un momento de mucha energía que está promoviendo que esto ya suceda y que suceda el cambio, porque ya estábamos muy cerquita de nuestra propia extinción, así es que ya tenemos que empezar a mover toda esa energía hacia un lugar mejor, hacia romper todos esos esquemas de ser solamente máquinas de trabajo, a convertirnos en seres que podamos crear una vida plena y pacífica. Ay, muy hermosa. Sí, qué chido. Sí, chido, exactamente. Pues Moni, muchísimas gracias, de verdad. Vamos a estar ahí siguiéndote en todos tus proyectos, o por lo menos yo de manera muy puntual, y la promoción y la distribución y la difusión que yo pueda dar, cuenta con ella, y de verdad te agradezco mucho la plática y todas estas ideas que aportaste en este espacio. Ay, gracias a ti, Clau. Siempre es bonito platicar con ustedes. No, súper bonito. Pues pues nos vemos en una siguiente entrega. Órale, pues. Gracias. Va. Bye, bye. Educación Consciente, el podcast que te acompaña a educar en conciencia.